Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, segunda victoria consecutiva del Club Deportivo Toledo, esta vez 2-1 en casa en el Salto del Caballo frente al Club Deportivo Villacañas. Más de 150 días llevaba el equipo de Carlos Gómez Luján sin pisar en partido de liga el Salto del Caballo. El último fue frente al Manchego, hay que retrocederse un montón de tiempo, pero hoy ha vuelto con buena presencia en las gradas y lo ha hecho de buena manera, venciendo a todo un todoterreno, a uno de los que está llamado a estar arriba de la tabla, como el Club Deportivo Villacañas de Pedro Velasco. Un Toledo que tuvo sus altibajos, no controló en todos los compases el partido, consiguió adelantarse, sí que es cierto, pero luego perdonó ocasiones y el Villacañas llegó a empatarle en la segunda parte, pero al final Chupi desatascó a esos minutos que tenía el Toledo de dudas para poner 6 puntos en la clasificación al Club Deportivo Toledo y cosechar este triunfo consecutivo, segundo triunfo consecutivo en lo que va de campeonato frente al Cazalegas y en el día de hoy frente al Villacañas. Vamos primero con las alineaciones, la que sacó el Club Deportivo Toledo de Carlos Gómez Luján, con Yelko Ramos en la portería, laterales para Carlos Moreno y Luna, pareja central es compuesta por Mario Gómez y Ramón Blázquez, en el centro del campo Rodri Piocci, en banda Chupi y Angelito, y arriba Abraham y Manu Gavilán, un Manu Gavilán que quiero hablar de él porque hoy ha vuelto a anotar con el Club Deportivo Toledo. En pretemporada creo que no lo hizo, y si lo hizo fue de penalti, pero en competición oficial todavía no lo había hecho. Hoy ha salido por segunda vez titular en el equipo, ha estado pues esos años, ese periplo que ha tenido por el continente asiático, concretamente en Hong Kong, en China, y ha vuelto y lo ha hecho de buena manera porque consiguió marcar temprano. Y el Club Deportivo Villacañas, que salió con Manny Lucas en la portería, con Zubovic y Javi Jiménez en la defensa, con Cabezola y Bruno, centro del campo Carlos Díez, Colastre, Raúl, arriba Gonzalo, Panocha y Caín. La gran sorpresa ha sido Panocha porque ha jugado bastante adelantado, prácticamente como 9 referencial, y Caín pegadito a él, un jugador, ya sabemos, diferencial, que estuvo cerquita de llegar al Club Deportivo Toledo, tanto él como Mazochi, como Caín como Mazochi, pero al final las negociaciones se entorpecieron. Los directivos, en este caso el representante de ambos jugadores, pedían mucho más y el Toledo dijo basta hasta aquí, no pagamos más, no vamos por estos lares, y al final pues se marcharon al Club Deportivo Villacañas, un equipo de Pedro Velasco que, como decía, pues está aspirado, está llamado y tiene la obligación de al menos jugar los playoffs y, por qué no, intentar el ascenso de categoría. Eso sí, tampoco les veo un equipo como para pelear por ese puesto de campeón. Ahí sí que evidentemente meto a este Club Deportivo Toledo renovado, que ha hecho un gran mercado de fichajes y que, bueno, que con esta victoria confirma que es un equipo mucho más competitivo, de mucho más empaque, más contrastado, mejores jugadores, y que además, sobre todo, tiene un buen fondo de armario con un buen banquillo, que seguramente es de lo que más se diferencia entre otros equipos. Y luego además pues este año se reparten los goles jugadores como Chupi, que ya lleva 3 goles, otros como Gavilán, Angelito, pues tienes al final mucho jugador para poder anotar tanto. Un partido que empezó bastante igualado, pero al minuto 9 consiguió marcar Manu Gavilán. Es un balón que queda rechazado de la defensa, viene procedido de un remate de Chupi de cabeza, y Manu Gavilán, con una volea bastante buena, inverosímil, consiguió batir a Manu de Lucas para poner ese 1-0 en el marcador cuando apenas había llegado a los 10 primeros minutos del partido. Un Salto del Caballo pues que ya estaba ansioso de ver ganar a los suyos, de ver un gol temprano, y así lo hizo Manu Gavilán, que hizo estallar pues a todo ese feudo verde y blanco el Salto del Caballo, que hoy ha tenido pues buena entrada. Tampoco tengo ese ojo clínico como tienen otros para decir a ciencia cierta cuánta gente podría haber, pero a lo mejor unos 1.300, 1.400 personas sí que puede que haya habido esta tarde en el Salto del Caballo. Tras ese gol, el Villacañas no se vino abajo, el Toledo, que estaba bastante bien plantado, muy serio, tanto en tareas defensivas como en el centro del campo a la hora de crear, y en la delantera, con Manu Gavilán, que prácticamente bajaba todo. Le acompañaba Abraham, que hoy no ha estado del todo participativo en su primera titularidad como jugador del Club Deportivo Toledo. Y bueno, al final los de Pedro Velasco, el equipo rojillo, que tenía arriba un jugador muy diferencial como es Caín, un auténtico jugadorazo, que ya le conoce Carlos Gómez Luján de su etapa en el Quintanar del Rey, y que iba a hacer a estragos, o que iba a poner en complicaciones a la defensa del Club Deportivo Toledo, pero se topó con dos jugadores pues que están muy seguros, que han arrancado la temporada muy bien, como lo son Ramón Blázquez y Mario Gómez. Sobre todo hago hincapié en Mario Gómez, el talaverano, que ha hecho un gran partido, ha estado excelso, también lo hizo en Cazalegas, pero hoy también ha confirmado su buen arranque, que pues prácticamente no le dejaba a Caín metros para que pudiera
hacer sus jugadas características y demás, y pues al menos estaban haciendo que Villacañas no creara peligro con demasiado veneno, se podría decir. Al final el Toledo pues pasaba los minutos, las ocasiones del Villacañas que no eran de todo claras y las del Toledo sí que se divisaba que podría caer el segundo tanto del Toledo. Estuvo rozando ahí Chupi, algún remate que otro, algún disparo lejano. También recuerdo algún remate de cabeza como de Mario Gómez, que se estampa en las manos de Manu de Lucas. Mario Gómez, que también está un poco negado de cara a puerta. Son ya varios remates de cabeza que ha tenido y de momento no le entra. Luego también en la segunda parte tuvo uno y lo mandó al larguero, pero en definitiva tampoco el Toledo tenía el control. El Villacañas, que tenía sus ocasiones de peligro, también pudo haber empatado el encuentro Panocha con un disparo bastante mezquino, no le sale del todo fuerte y queda rechazado hasta que se llegó pues a final del descanso. Antes el Toledo tuvo 2-3 ocasiones para marcar. Recuerdo un disparo de Ramón Blázquez, otro de Chupi que toca en el palo, rebotado por el portero. Pero bueno, un partido pues que estaba más a favor del Toledo y que se podía haber ido a vestuarios con un 2-0 y que hubiera dado más tranquilidad, pero terminó con el 1-0 y con un Villacañas que evidentemente estaba muy pero que muy vivo y lo confirmó en la segunda parte, sin cambios, por cierto, hay que destacar, pero en el minuto 52 Panocha, que entró muy enchufado, logró marcar, logró empatar el partido. Es un centro de cabeza, creo que de su compañero Gonzalo, y Panocha, algo solo en el área, no está del todo, no tiene un rival cercano, y consiguió marcar a Yelko Ramos, el que era el primer gol en contra del Toledo en lo que va de liga. El equipo de Carlos Gómez Luján, que ya lleva 6 goles a favor, 5 goles a favor, 3 en Cazalegas, 2 hoy, y un gol en contra, el que le ha marcado Panocha, pues un jugador también muy pero que muy bueno, que bueno, incluso tiene una peña en Villacañas, un jugador muy querido y que es un estandarte del conjunto villacañero. Ese empate a 1 que al Toledo sí que le metió algo de miedo en el cuerpo, porque el Villacañas se lo empezó a creer. En esos tramos de partido estaba más cerca el 1-2 que el 2-1 por parte del Club Deportivo Toledo, es decir, que la victoria estaba algo más encarrilada para el Villacañas, pero en esos momentos de tener que sufrir, de tener que aguantar las embestidas por parte del Club Deportivo Villacañas, el Toledo estuvo bastante bien, estuvo segurito atrás, mandando todo fuera. Yelko Ramos, que paraba prácticamente todo lo que le enviaban, la defensa bastante segurita, y luego en ataque pues necesitaba algo más. Carlos Gómez, que introdujo un triple cambio que le dio algo más de vida, hasta que en el minuto 74 consiguió desempatar Chupi, que bueno, ya su tercer gol con el Toledo le ha sentado el equipo como anillo al dedo, y efectuó el definitivo 2-1, es un balón en largo que no recuerdo quién fue, no sé si fue Rodri, otro jugador, pero el caso, buen desmarque, se va bastante bien Chupi, pateó a Manu de Lucas para poner ese 2-1 en el marcador, y de nuevo el salto del caballo pues que estallaba de emoción, porque era un partido que se le estaba complicando al equipo toledano, y bueno, marcar ese 2-1 pues sí quedaba algo más de esperanzas de llegar a llevarse los 3 puntos. Para nada ese gol iba a suponer una tranquilidad total, porque el Villacañas siguió intentándolo, siguió encontrar algún otro estrago de la defensa para poder al menos sacar un punto en el partido, y quedaban pues 15 minutos más el descuento, casi 20 minutos prácticamente, en los que el Toledo sabía que tenía que sufrir, sabía que tenía que aguantar, tenía ese favor de que estaba en el salto del caballo con su público, que siempre alenta y es difícil para los rivales, y tuvo que estar bastante bien la defensa, tanto los jugadores como que luego entraron de refresco, como Oliva, este tipo de futbolistas, para intentar sacar esos 3 primeros puntos de la temporada en casa. Ya son 6, 2 victorias consecutivas. Ha empezado bastante bien el Club Deportivo Toledo este curso, en una salida en Cazalegas complicada, ahora en casa contra un rival que está llamado a estar arriba como el Villacañas sacas otra victoria, y próximo partido frente a la Unión Balompédica Conquense, también en el Salto del Caballo, será por la tarde, imagino que a las 5 o a las 6, no creo que cambie mucho el horario, en el que será la tercera jornada de campeonato para un Club Deportivo Toledo que ha ganado en la tarde de hoy en su vuelta al Salto del Caballo. Ganó el Toledo 2-1 frente al Villacañas. Adiós.